cordial, mis queridos estudiantes de la escuela bíblica. Qué rico tener la oportunidad otra vez de encontrarnos en esta ocasión. Hace un ratito que no nos vemos, pero bueno, aquí estamos en la parte de capacitación, de formación. Gracias, Andresito, por esa clase preciosa que estamos recibiendo. Y bueno, hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis, para lo cual les invito a disponer del corazón a través de la oración para que podamos tener comprensión sobre estas cosas que estamos recibiendo hoy. Amén. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias por todos y cada uno de los estudiantes que integran esta escuela bíblica online, por el paréntesis que le están haciendo a su cotidianidad, evidenciando el interés de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad. Gracias por estas palabras, esta instrucción que recibimos en la anterior clase sobre el sufrimiento. También sabemos que a través de esta clase de Apocalipsis recibimos de ti exhortación, edificación, consolación, y queremos aprovechar al máximo este espacio. Ayúdanos a estar tan enfocados, tan atentos, sin dispersión de ninguna naturaleza, para que lo que aprendemos, Señor, también nos direccione a caminar en el centro de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a entrar a nuestra clase de hoy. Vamos a abordar el capítulo 10 de Apocalipsis, así que vamos a ver ahí en la pantalla este título. Espero que sí haya. A ver, creo que sí, sí, perfecto, listo. Entonces, vamos a leer este capítulo 10 de Apocalipsis. Es un capítulo también breve. La mayoría de los capítulos de Apocalipsis son capítulos breves, precisamente creo por la complejidad de su contenido también. Vamos a leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí, y era dulce en mi boca, era dulce en mi boca como la miel, perdón, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones y lenguas. Bueno, 11 versículos que tenemos en este texto, y aparecen nuevos personajes en toda la escena. Recuerden que estamos viendo a Juan en los primeros capítulos, lo vemos aquí en la tierra. Capítulo 4 lo vemos que es invitado al cielo para tener una perspectiva. Tiene este panorama del cielo. Ahora se abren los sellos, y cada vez que Jesús rompe cada uno de los sellos se dan
unos acontecimientos hasta el sexto sello. Y luego entonces entramos a las trompetas en el séptimo sello, lo que da lugar a empezar a sonar cada uno de los ángeles las trompetas, y vemos que se han dado acontecimientos hasta la sexta trompeta. Aún no ha sonado la séptima trompeta, pero a pesar de los juicios tan drásticos a través de los sellos, ha habido unos juicios, vienen las trompetas, llegaron unos juicios todavía más graves, y termina el capítulo 9 de Apocalipsis mostrando la dureza del corazón de los hombres, siguiendo en su idolatría, en su rebeldía para con Dios. Ahora que entramos al capítulo 10, entonces empezamos a encontrar personajes nuevos en la escena. Veamos otra vez el verso 1. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ahora nota, puede que la perspectiva de Juan siga siendo una perspectiva del cielo, desde el cielo, desde donde está pudiendo observar a este ángel fuerte. Ahora, esta expresión ángel fuerte se vincula con el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. No sé si lo recuerdas. Voy a leer el verso 1 y 2 cuando dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Estamos hablando de Dios mismo, y sellado con 7 sellos. En el verso 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ok, ahora volvamos al verso 1 del capítulo 10. Otra vez empecemos la cita. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ese otro hace referencia a un ángel de la misma naturaleza del anterior, pero que no es el mismo. ¿De cuál anterior? Pues el que vemos en el capítulo 5, ese mismo que proclamó quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Así que cuando ya entramos en el capítulo 10, ya no es este primer ángel, el capítulo 5, el que hace esta aparición porque ya la había hecho, sino que es un nuevo personaje, otro ángel fuerte. Y él empieza a escribir un poco esas características del ángel fuerte, envuelto en una nube, por ejemplo, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esta descripción es fácilmente confundible en relación a la persona de Jesús. Algunos atribuyen que este ángel fuerte, cuando hace referencia al arco iris, que sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, fácilmente nos evoca el capítulo 1 de Apocalipsis, donde Juan ve a Jesús también con ese rostro resplandeciente, con sus pies como de bronce, con ese vestido blanco. Pero hay la polémica. ¿Este personaje hace referencia a Jesús? Pues cuando vemos en el capítulo 5 aparecer a Jesús con esas características que Juan lo describe en el capítulo 5, siendo como el cordero inmolado y el único digno de abrir los sellos del libro, pues ya deja claro en el cielo, en la perspectiva de Juan, que es una persona distinta a la del ángel que pregonaba quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y por ende, cuando aparece precisamente la descripción y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, fíjate que de entrada Juan está asociando este ángel fuerte con el del capítulo 5, ese primer ángel fuerte que era un personaje distinto a Jesús. Y a Jesús no se le es referido en el Nuevo Testamento como un ángel, se le ya es claramente referido a Jesús como el Cordero de Dios. Permíteme leer parte del comentarista que estamos trabajando. Dice así. Si bien es cierto que el ser angelical que Juan vio descender del cielo posee características semejantes a las que se atribuían al Señor Jesucristo, no es menos cierto que en el Nuevo Testamento y particularmente en Apocalipsis, Cristo nunca es designado como un ángel. En su excelente comentario, Robert Thomas dice, lo que absolutamente prohíbe identificar a este ángel con Cristo
Es el juramento hecho en el capítulo, por el ángel en el mismo capítulo 5, pero en el verso 5 y en el verso 6, porque él hace un juramento sobre el creador, con base al creador. Algo que nunca hubiese podido salir de los labios de la segunda persona de la Trinidad. Una exégesis normal del texto debe dar atención a la frase otro ángel fuerte, que nosotros estábamos mirando ahorita, y el vocablo otro generalmente significa otro de la misma clase. En Apocalipsis 5.2 se menciona la presencia de un ángel fuerte, probablemente el otro ángel fuerte mencionado del verso 10, del capítulo 10, verso 1, se refiere al hecho de que este ángel pertenece a la misma clase o al mismo rango que se menciona en el capítulo 5. Vocablo fuerte sugiere fortaleza física y poder para actuar. Así que vemos entonces que no se refiere a Cristo, pero sí podemos destacar que se trata de un ser con un magnífico aspecto en cuanto a ser envuelto en nube, lo que es un hecho de estar cubierto con las nubes, no solo refuerza la dignidad angelical, sino que además demuestra que su misión se relaciona con juicio, porque podemos ver en varias ocasiones juicios de Dios efectuados en el Antiguo Testamento, donde una característica es la presencia de las nubes. Ahora también hace referencia a una arcoíris, ¿sí?, sobre su cabeza. Y esta señal nos recuerda la señal de la fidelidad de la promesa de Dios hecha al hombre en Génesis capítulo 9, cuando prometió entonces que no volvería a destruir la tierra con un juicio de naturaleza acuática. Entonces, tenemos que el Señor dio el arco iris, el ángel fuerte de Apocalipsis, desciende a la tierra a cumplir una misión de juicio. Y recuerda que el arco iris, perdón, está vinculado con el primer juicio o el juicio que Dios hizo a la humanidad a través del diluvio. Así que podemos ver que esto del juicio, los juicios respecto de Dios hacia la humanidad no son cosas nuevas, ya han sucedido. Cuando consideramos quienes estudian las dispensaciones o ciertos periodos de la historia de la humanidad, hay una particularidad, es cada periodo de la humanidad desde la perspectiva bíblica termina con un juicio. El último periodo que se dio fue el periodo de la ley que termina con el juicio de la cruz. Y ahora estamos en el periodo de la gracia, seguramente termina con este juicio de la gran tribulación. Así que el ángel fuerte de Apocalipsis desciende a la tierra a cumplir la misión de juicio, pero muestra sobre su cabeza la señal del arco iris como recordatorio de la promesa divina de misericordia. Ahora también tiene un rostro como el sol, es decir, un rostro sumamente resplandeciente. Y en esto también podemos considerar que Dios ha investido a los ángeles de una gloria celestial cuyo resplandor solo puede ser entendido mediante el uso de las figuras de dicción que está empleando Juan. Así que podemos ver todas estas características en un ángel. Mira lo glorioso que es. También habla de que tiene pies como columnas de fuego, y los pies es un símbolo de fuerza y de poder. Colocar el pie sobre alguien significa haberle conquistado, tal como Josué ordenó que sus príncipes hicieran con los reyes de los amorreos. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y gloria, aplastará a todos sus enemigos y sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Así que el ángel poderoso descrito en Apocalipsis posee también gran autoridad y se dispone a revelarle a Juan lo que Dios se dispone a hacer en el desarrollo de su plan. Así que está este ángel fuerte, pero este ángel fuerte tiene una actividad particular. El verso 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Ahora, cuando vemos este librito, y de pronto ya hemos visto en Apocalipsis un libro, el del capítulo 5, ¿sí? Y vemos en las manos de Dios este libro, es el rollo, ¿sí? Así que cuando vemos la expresión librito, nos parece referirse a un rollo como cualquier otro libro de la época, pero un poco más, bueno, un poco quizás considerablemente más pequeño. Este librito, dice el verso,
tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, lo que hace referencia a la soberanía. Y quiero referirme a esta parte del texto cuando dice, lo cierto es que como firma el comentarista Walwood, que el contenido del rollo pequeño no es revelado en ningún sitio de Apocalipsis, pero parece presentar en esta visión la autorización escrita para el ángel para que el ángel ejecute su misión. A esto hay que añadirle lo siguiente. Primero, el rollo pequeño debe contener una porción del rollo de Apocalipsis que vemos en el capítulo 5. Y en segundo lugar, cualquiera que sea el contenido del rollo pequeño, este debe extenderse hasta el mismo fin, puesto que su revelación contiene el anuncio de la consumación del misterio de Dios. El rollo pequeño también contiene una reiteración de la comisión profética dada al apóstol Juan, que es lo que vamos a ver a continuación dentro de los versículos siguientes. Ahora es interesante que el librito estaba abierto. Eso hace contraste con el libro del capítulo 5 que estaba sellado con 7 sellos. No, este está abierto. Al respecto, los comentaristas dicen, esta forma verbal es el participio perfecto, voz pasiva, bueno, de que sugiere que el rollo ha sido abierto y permanece abierto. El pequeño rollo abierto significa los consejos de Dios revelados, es decir, lo del rollo del capítulo 5 estaban sellados y no había sido revelado. Este ya había sido revelado, como se puede ver, y Dios revela al apóstol Juan exactamente lo que ha de hacer en la consumación de su plan eterno. El contenido de esa revelación tiene que ver con juicios y por lo tanto es amargo en el vientre de Juan, pero por ser la palabra de Dios es dulce a su paladar. Estamos anticipando un poquitito esto de lo que va a suceder bueno, lo que vamos a ver a continuación cuando Juan consuma el libro. Ahora, este aspecto, esta característica del verso 2, cuando el ángel pone el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, los comentaristas refieren que la postura del ángel sugiere que ocupa una posición de control sobre la totalidad del planeta Tierra. Así que abarca su dominio, su poder, el poder de los juicios que habría de ejecutar, tanto sobre el mar como sobre la tierra. El verso 2 dice que clamó a gran voz como ruge un león. Y esta descripción que hace Juan, por supuesto, es una descripción que llama fuertemente la atención. Describe una voz que no solamente es de volumen alto, sino extremadamente profunda y que no transmite necesariamente palabra en sí, solamente un clamor que ruge como un león. Eso no significa que la comunicación del ángel era ininteligible. Todo lo contrario, el mensaje del ángel anuncia definitivamente que la paciencia de Dios ha llegado a su límite y que el misterio de Dios está a punto de consumarse. Ahora, esto de pronto anticipa algo central que vamos a ver ahora cuando vemos lo que dice el ángel fuerte más adelante. Ahora viene entonces cuando hubo clamado, ¿qué sucede cuando hubo clamado en el verso 4, perdón, en el verso 3, al final del verso 3 que lo tenemos ahí en la pantalla, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Otro aspecto que también llama fuertemente la atención de los comentaristas. Ok, podemos leer, obsérvese que Juan se dispuso a escribir lo que ha oído, bueno, esto estamos viendo lo del verso 4, pero esto de estos 7 truenos emitieron su voz. Nota que ya hemos hablado de 7 sellos y cada vez que se destapa o se abre un sello hay una cadena de juicios. Luego, en el último sello, entonces tenemos a 7 ángeles que están tocando sus trompetas y cada vez que toca su trompeta, entonces vienen a juicios. Hasta ahora se han tocado 6 trompetas y en la sexta trompeta pues hay un clamor de un ángel porque menciona 3 veces ay. Y hasta este capítulo que hemos leído ya ha transcurrido un ay. Entonces vemos ciertas
ciertas figuras que está dando Apocalipsis para referirse a cómo se desencadenan de forma creciente los juicios de Dios en este periodo denominado Gran Tribulación. Los sellos que se rompen en la séptima trompeta, entonces perdón, en el séptimo sello, entonces vienen las trompetas, en la sexta trompeta vienen los ayes, antes de tocar la séptima trompeta aparecen los 7 truenos que emitieron sus voces. Y uno diría, bueno, ya vamos con sellos, trompetas, ayes, ahora vienen truenos, y seguramente habría de escribirse qué va a pasar con cada uno de esos truenos al sonar, qué juicios van a desencadenar. Pero mira lo que sucede en el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Bueno, estaba obedeciendo lo que se le dijo al comienzo de que escribiera en un libro todo lo que era, lo que había sido, lo que era y lo que habría de venir. Así que simplemente está siendo consecuente a esa orden que se le dio en el capítulo 1. Pero mira lo que sucede. Pero oí una voz del cielo que me decía, probablemente la voz de Dios mismo, la voz de Jesús o del ángel que estaba dando algunas instrucciones. Y entonces oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y ahí aparece un dato muy curioso, porque, bueno, Juan sí escuchó las voces, sí escuchó los truenos, sin embargo, se le pidió que sellara las cosas, que no escribiera lo que los 7 truenos han dicho. Parece que hay un contenido auditivo, inteligible, que se puede comprender y que seguramente Juan lo entendió y por eso quiso escribirlo, pero se le ordenó que no lo escribiera. Así que nos queda una laguna de información allí. ¿Qué intención habría de tener Dios para impedir que Juan escribiera eso? Bueno, podemos saber que en las escrituras somos invitados a asumir con respeto la revelación de Dios. Es probable que los 7 truenos se refieren a la voz de Dios, quien habla desde el cielo en su ira. El mensaje debe ser entendido por Juan para que a la vez lo comprendiera, perdón, para que a su vez, perdón, lo comunique a los hombres y sin embargo le fue prohibido comunicarlo. Aunque el propósito principal de la visión dada a Juan era capacitarlo a escribir el libro de Apocalipsis y de ese modo pasar revelación divina a la iglesia, en este caso la revelación es para los oídos y los ojos de Juan solamente y no se le permite revelar lo que ha oído. Esto ilustra el principio divino de que si bien Dios ha revelado mucho, también hay secretos que Dios ha querido revelar al hombre en este tiempo. Perdón, no ha querido revelar al hombre en este tiempo. Ahora, hay otras cosas que Dios se ha abstenido de revelar. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad en 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 4, él dice, fui arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que Dios no le permitió comunicar a otras personas. Así que estos fueron privilegios exclusivos en este caso de Apocalipsis para Juan y en el caso de Pablo para el apóstol Pablo. Finalmente, las cosas reveladas pertenecen a los que le han sido reveladas y las cosas secretas pertenecen a Dios mismo. Uh, por ejemplo, en un episodio de la vida de Jesús, cuando le preguntaron, dinos cuándo van a suceder estas cosas, ¿recuerdas? Él mismo manifestó que eso era una revelación exclusiva del Padre. Eso no quita de ninguna manera la omnisciencia de Jesús, sino que es potestad soberana del eterno Padre Celestial, donde hay una revelación que sencillamente no quiso dar a conocer al resto de la humanidad, sino solamente a aquellos que tuvieron el privilegio de verlos, como en el caso de Juan y como en el caso del apóstol Pablo, que ya hemos visto. Entonces,
podemos ver ahora el fin de la demora. En el capítulo 5 vemos la expresión, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, vamos a observar primero un poquitico acerca de este ángel cuando levanta su mano. Permíteme leerlo. Por supuesto que este es el mismo ángel fuerte que menciona el verso 1. Este majestuoso ser levantó la mano, es decir, el brazo completo al cielo. La postura del ángel fuerte es semejante a la del ángel mencionado en Daniel capítulo 12, verso 7, donde dice, el cual alzó su diestra y su siniestra juró por el que vive por los siglos. Ahora, esta relación entre este versículo y el de Daniel que estamos mencionando del 12:7 muestra que cuando los ángeles ejecutan juramento, levantan una o sus dos manos para hacer esta clase de juramentos. Así que vemos que no es algo extraño para los ángeles. Wood, por ejemplo, el comentarista Leon Wood dice que fuera profesor en el Antiguo Testamento en Grand Rapids Baptist Bible Seminary, dice, el gesto de alzar la mano hacia el cielo transmite el propósito de mostrar solemnidad importancia por un juramento que está a punto de expresarse. Así que esto es lo interesante que vemos en los ángeles, porque está reconociendo hacia quién va dirigida este mismo juramento. Ahora, continuando otra vez, vuelvo al verso 6 y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces empieza a mencionar sobre cuál es la base del juramento que se va a ejecutar. Bueno, está jurando por, si tú recuerdas, un día Jesús habló acerca de los juramentos y dice que no juremos ni por ninguna cosa en la tierra, ¿sí? Es decir, que incluso exhorta que no es necesario el juramento que nuestro sí debe ser sí, que nuestro no debe ser no, y punto. Debemos ser personas de una sola palabra. Cuando Jesús hizo esa declaración que no juráramos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa que hubiera sido creada, destaca muy importante que solamente hay una persona suprema, la cual hay base del juramento, ¿sí? Incluso en el Antiguo Testamento Dios mismo juró, pero no había alguien superior por el cual jurar, sino él mismo juró por él mismo. Pero este ángel no está jurando por él mismo, así que no es Cristo, no es el Padre, pero sí destaca sobre quién o cuál es la base de ese juramento. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el Eterno, el que creó el cielo y las cosas que están en él. Entonces estamos hablando de su omnipotencia y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, y esos son los elementos que describen la base del juramento que este ángel está refiriendo. Quiero leer lo siguiente. El orden del diseño y propósito del universo apuntan al hecho de que hubo una inteligencia, una mano poderosa detrás de la creación del cosmos. El mundo no es producto del azar ni de una gran explosión cósmica, sino de un sabio diseño producido por el Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Así que hay esta reafirmación en el componente del juramento. Tal vez algunos pueden recordar en algunos procesos judiciales que cuando se va a tomar el testimonio de alguien, en algunas naciones donde aún se practica la fe, se toma una Biblia y un mujer le toma el juramento, el que va a dar el testimonio, y dice, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, y lo hace sobre la Biblia, ¿sí? Una autoridad, la autoridad suprema de la verdad. Bueno, aquí no estamos hablando de una Biblia, estamos hablando de que la base del juramento es la persona misma de Dios como creador, como eterno, como creador de todas las cosas que existen. ¿Y cuál es el juramento? Bueno, aquí viene el juramento, donde dice al final del verso 6 que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Ahora, esto lleva a
polemizar un poco, porque cuando nos limitamos a esta interpretación rápidamente podríamos llegar a la conclusión de, wow, quiere decir que este proceso de cronológico del tiempo que se mide por las estaciones, que se mide por la rotación del cielo, perdón, de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, que ya no va a existir más el cronos. Seguramente podría significar eso. Oh, va a venir el fin del tiempo. Bueno, otras versiones, inclusive la mayoría de los comentaristas, llegan a la conclusión de que no es necesariamente esa la interpretación del texto. Y por eso quise añadir la lectura de este mismo versículo 6, pero a la luz de otra versión, como es la Nueva Traducción Viviente, que dice: hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre, para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en él. Y el ángel dijo: ya no habrá más demora. Ahora, si ves la diferencia entre el sentido del uno y el otro, ok, cuando dice que en la versión Reina Valera, el juramento es que el tiempo no sería más, no significa estrictamente que el tiempo va a dejar de existir, sino que el tiempo del periodo de gracia o misericordia extendido por Dios sobre la humanidad ya no tendrá, ya terminará en ese sentido, pero también que la paciencia que ha hecho contener estos juicios, la maravillosa paciencia de Dios eterno que ha hecho contener los juicios, ya no se detendrán estos juicios y por fin se cumplirán. Si recuerdas la oración, el clamor que se hace también en el capítulo 5 de estas personas vestidas de blanco que estaban bajo el trono y que luego vinieron, sus almas vinieron al Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a juzgar y vas a vengar a los que nos han hecho daño, a los que han sacrificado nuestras vidas? Y él dijo: espérense, porque todavía no se ha completado el número de... Entonces fíjate cómo hay una cronología, hay unos tiempos que hay que esperar, pero en este juramento, es como Dios decir tanto a esas personas, a esas almas: ya llegó el fin de ese tiempo de espera para que por fin se desaten los juicios finales. Ahora uno diría: espérate un momentito, ¿acaso no son ya suficientes aquellos juicios? Pues fíjate que cuando leímos el final, el capítulo 9, y observamos que aún la dureza del corazón de los hombres se mantenía firme y se negaban, mantenían rebeldía contra Dios y seguían en su idolatría, en sus hechicerías y en sus cosas. Entonces podemos ver que estos juicios, que apenas son, no son el total de ellos, no han sido suficientes para que el hombre encuentre arrepentimiento a través de ellos mismos. Permítanme. Tan, 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 tan. Quiero leer otra cosa. Mm, Y creo que, bueno, ya creo que hasta ahí. Vamos a ver ahora el último aspecto, que tiene que ver con el librito, este libro que está en manos del ángel. Ah, Antes, déjenme leer un momentico. Dice: el contenido del juramento es que el tiempo no sería más. Esta traducción se ha hecho sobre la base de un punto de vista que asume que la vida venidera no existirá tal como es como el tiempo. La humanidad vivirá en un gran presente eterno. El tiempo dará paso a la eternidad. Esta es la posición de quienes interpretan que en este texto que se acabó el tiempo. Cualquiera verdad que uh, entrañe ese punto de vista, eso no es lo que el ángel está diciendo en este contexto. El significado es, como aparece en la mayoría de las traducciones modernas, que no habrá más dilación. El ángel solemnemente jura que los acontecimientos de los que habla tendrá lugar con certeza y premura cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Bien, eso es lo que quería leer en cuanto al verso 6.
del texto, sino que en los, ahora, creo que no hemos leído el verso 7, dice, ah, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ahora, aún el séptimo ángel no ha hecho tocar su trompeta, vamos en la sexta trompeta y en el capítulo 10 hasta ahora, aún no ha sonado. Entonces viene este juramento, el tiempo no sería más, coma, no es el punto final, coma, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ahora nota que la voz del séptimo ángel hace referencia al que tocaría la séptima trompeta y habla de la voz, el sonido de la trompeta seguramente, y dice en los días, al parecer que no es una cosa de sonó la trompeta unos 2, 3, 5 minutos y ya se acabó, sino que hay en la ejecución de cada una de las trompetas no es una cosa instantánea de segundos, de minutos, sino que pasan días. Ahora, recuerda que todo eso está en el marco de un periodo de 7 años. Así que estos acontecimientos se dan en periodos de días, en el marco, en el contexto de un periodo de 7 años, que es el límite ya establecido previamente por Dios. Así que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, que lo revelado por Dios, que era misterio, pues va a llegar a su fin en cuanto a la ejecución de lo que se propuso, como él lo anunció a sus siervos los profetas, como había sido ya dicho a través de los profetas. Déjenme leerle lo que dice este comentarista Bullinger. Dice, en los días es una expresión notable y denota que los días comienzan con un toque de la trompeta, que se revela en las 7 plagas finales de las 7 copas. Son cosas que aún no hemos leído, que vamos a leer en los capítulos más adelante. Estas las copas completarán los juicios que hasta entonces Dios ha mantenido en secreto. Ahora, cuando vimos que se abrió el séptimo sello, en el séptimo sello están contenidas las 7 trompetas. Aún no se ha tocado la séptima trompeta, más cuando se complete la séptima trompeta, se van a derramar 7 copas. Y ese es el periodo de los 7. Esa séptima trompeta habla de un periodo de un juicio más intenso, un juicio más intenso de lo que sucedió cuando se abrieron los sellos y aún más intenso de lo que sucede o describe en el caso de las trompetas. Así que mira que será entonces con las copas la última fase de este proceso. Uh, William Newell dice al respecto en cuanto al misterio de Dios, que refiere aquí en el verso 7, dice, esta expresión, el misterio de Dios, en este ambiente parece indicar todos los consejos y tratos de Dios dados a conocer por él y a través de los profetas del Antiguo Testamento, tocante a sus transacciones gubernamentales con los hombres en la tierra, siempre con miras al establecimiento del reino en las manos de Cristo. Ahora, cuando vemos entonces que esta expresión, el misterio de Dios, ahí al final de la mitad del verso 7 en adelante, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, todo lo profetizado llegará a su pleno cumplimiento. Y recuerda, ya hemos visto en Daniel que buena parte profetizado por Daniel no se limitó al periodo pre-mesiánico o antes de la manifestación del Mesías, sino que también abarca periodos posteriores a las profecías, a la venida del Mesías, como podemos observar que es el caso de esta semana. El Mesías vendrá con poder y gloria para establecer su reino de paz y justicia y santidad. Los redimidos disfrutarán de las bendiciones del reino, la tierra será llena de conocimiento del Señor y todos los enemigos de Dios serán derrotados. Estos son más o menos una especie de convenio de todas esas promesas establecidas por el Señor a través de los profetas, de manera que llegará al cumplimiento de esto y se consumará el cumplimiento de ese misterio que tenemos allá. Dice entonces, como él lo anunció a sus siervos los profetas, bueno, ya
Es justo lo que acabo de mencionar. Ahora miremos ahora sí en relación al librito, que es el último aspecto que quiero destacar. Dice el texto, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿Ah? Entonces ahí tenemos nuevamente a Juan en esta conversación recibiendo más instrucciones. Y ahora recuerda que ya habíamos visto que el ángel fuerte, aquí en el verso 1, en el verso 2, que vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y quienes dijo, perdón, en el verso 1 estaba leyendo el capítulo 5, donde dice que vio descender a un ángel fuerte envuelto en la nube. Del ángel fuerte, verso 2, tenía en su mano un librito abierto. Ya hablamos un poquitico del librito, pero vuelve a aparecer otra vez la escena del librito para rescatar o para que Juan haga algo en relación a él. Entonces dice que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, a donde tenemos ahora a Juan. Parece que lo tenemos sobre la tierra porque el ángel ha posado sus pies, uno en el cielo, uno en el mar, y se le da instrucción de que vaya se le da instrucción a Juan a que vaya y tome el librito de manos del ángel. Tal vez él no lo tenía previamente presupuestado, pero finalmente así se da. El comentarista dice, la voz ordena a Juan que se acerque al ángel fuerte y tome de su mano el rollo pequeño. Es probable que Juan sintiese temor de acercarse al ángel y por lo tanto necesitaba escuchar la orden divina. El rollo pequeño abierto y sin sellar sugiere que la revelación de su contenido es de aplicación inmediata y de gran importancia en el ministerio del apóstol. Así que en el verso 9 empezamos a leer y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Hubiera podido tomarlo porque sabía que era para él. Sin embargo, bueno, él es muy amable y dice, bueno, diciéndole que me diese el librito, lo ha pedido en obediencia a lo que ya se le había mencionado. Dice en el verso B, toma el libro que está en la mano. Sin embargo, Juan, antes de tomar el libro, se lo pidió a él, cuando dice, diciéndole que me diese el libro. Él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces empieza a aparecer una escena que es un poquito complicada de interpretar porque se comió Juan el libro literalmente. Debemos espiritualizar esta porción para poder considerar que Juan se comió un libro en términos literales, cuando este tipo de libros eran hechos de cuero o de pergamino, un material que no es precisamente comestible, pero aquí lo vemos con esta instrucción, toma el libro y el ángel le da estas indicaciones. El apóstol Juan, perdón, quiero leer aquí el comentario, el apóstol es hecho responsable de la completa asimilación del contenido del rollo. Fiel predicador y testigo de Dios, el apóstol tiene la responsabilidad de hacer que la palabra de Dios afecte su propia persona antes de comunicarla a otras. El efecto del contenido del rollo es doble. En primer lugar, producirá un sabor amargo en el vientre de Juan. El sabor amargo apunta al hecho de que el mensaje de Juan tiene que proclamar a los moradores de la tierra, anuncia el juicio inminente que se cierne sobre ellos a causa de la rebeldía y desobediencia. La humanidad que ha rechazado la oferta de la gracia de Dios no tiene otra expectación sino la de los juicios divinos que han de preceder al establecimiento del reino del Mesías. Por supuesto que para el apóstol Juan comunicar, para que para el apóstol, perdón, Juan comunicar un mensaje de juicio de la magnitud de los que tendrán lugar simultáneamente con la venida de la gloria del Mesías, era algo que produciría una reacción amarga en sus entrañas. Por otro lado, el mensaje del rollo pequeño también concierne al hecho de que el reino del Mesías será establecido en la manifestación visible del Rey de Reyes, Señor de Señores. El rollo pequeño contiene la revelación de los detalles de la consumación del plan eterno de Dios. La dulzura que el profeta experimenta en su boca sugiere la íntima satisfacción
al confirmar la veracidad y exactitud del cumplimiento de las promesas de Dios respecto al establecimiento de su reino. Así que por eso podemos observar el doble, el doble efecto en la vida de Juan del contenido del libro. Viene de Dios, es la verdad de Dios, eso es dulce como la miel, pero los juicios de Dios, lo duro que esto vendrá sobre gentiles como también sobre judíos, esto es muy fuerte, impresiona, estremece entrañablemente a su contenido. Luego dice el verso 9 y fui a leer, bueno, el verso 10, perdón, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargo en mi vientre. Es exactamente lo que podemos observar allí en lo ya visto de esta reacción que tiene Juan. Y vemos en el verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, esto no nos debe sacar del contexto histórico en que se encuentra Juan. Juan no está en un escenario misionero. Juan está exiliado, no podemos decir recluido. Está en la isla de Patmos, está exiliado, no hay libertad, pero se le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Juan ha sido apóstol, Juan ha sido pastor, y ahora vemos a Juan a través ha sido evangelista en los escritos, tiene escritos epístolas como también el Evangelio de Juan, que tiene su nombre, pero entonces uno diría, Juan, preso, anciano, ya habiendo hecho todas estas cosas, ahora recibe esta revelación del Apocalipsis, pero se le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Su ministerio no ha terminado. Es decir, el profetizar implica hacer pública, a comunicar la voluntad de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Tenemos limitado muchas veces el concepto de que profetizar es cuando una persona en la iglesia levanta su voz y dice, oh, el Señor dice así, o de pronto habla lenguas y otro lo interpreta y así se traduce y tenemos la profecía. Claro, eso es una forma, pero proclamar la verdad de Dios, proclamar la revelación de Dios es un ejercicio profético. Esto que estamos haciendo de aprender estas cosas y compartirlas es haciendo evidente la revelación de Dios y es una forma de profecía que se extiende hacia la nación. Leo de lo siguiente. Eh, Dice, la frase que profetices otra vez sugiere que Juan no recibe una nueva comisión, sino que evidentemente en esta etapa de su ministerio profético era necesario renovar su comisión profética. Es como otra comisión, otra gran comisión profética. El apóstol Juan recibió su declaración original en Apocalipsis 1:9, acerca de la descripción del libro. La decisión divina de volver a comisionar al apóstol Juan podría explicarse por el hecho de que las profecías del resto del libro contrastan con las que han precedido, en que son más pesadas que las anteriores. Eso quiere decir que la profecía también tendría que ver con la revelación de lo que sucedería ahora con lo que viene en el séptimo sello, que contiene los juicios de las copas. Y termino con esto ya que se nos fue el tiempo. El vocablo, en cuanto a muchos pueblos, naciones, lenguas, el vocablo muchos sugiere la amplitud del campo misionero en que el apóstol tiene que tratar. Los sustantivos pueblos, naciones, lenguas y reyes sugieren que el auditorio objetivo del ministerio de Juan es a la vez bastante extenso y complejo, tanto en lo social como en lo cultural y lo ético. El apóstol confronta una tarea que requiere de un poder sobrenatural para poder ejecutarla. Lo sorprendente es que en medio de toda la confusión que existirá en los postreros días, todavía Dios envía su mensaje profético a todos los extractos de la sociedad humana. Aún así, se sigue manifestando la misericordia de nuestro eterno Dios. Bien, amados, este es el contenido entonces de este libro de Apocalipsis y bueno, seguramente podemos reflexionar un poco acerca de mientras haya vida,
hay ministerio, hay tarea por hacer. No importa las limitantes que tengamos, como el caso de Juan, que está allí exiliado, limitado en cuanto a su libertad, pero aún así sigue recibiendo comisión. Seguramente aquí en nuestra audiencia, que somos mayores, podríamos pensar, bueno, ya me pensioné, o ya, yo ya estoy viejo, yo ya no creo que haya Dios algo grande conmigo. Mira, hay mucho por hacer. Mientras haya vida, hay mucho que hacer. Y nuestra labor no ha terminado. Bien, amados, vamos a orar y terminamos nuestra clase. Padre, gracias por tu presencia, gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por el ministerio del apóstol Juan y estas revelaciones que le mostraste para que las escribiese y las pudiésemos estudiar tantos años y siglos posteriores, hoy en nuestra época, y verlas tan actuales, tan de nuestra época, tan contemporáneas, Señor. Gracias por tu misericordia. Hoy oro porque cada uno de estos preciosos estudiantes sea bendecido